Gracias por acompañarnos una vez más. En estas conferencias de prensa, temprano en la mañana, les vamos contando las medidas que vamos tomando, siempre siguiendo los datos, la evidencia empírica y con el único objetivo de cuidar la salud de los porteños. Les recuerdo que las primeras medidas las tomamos incluso antes que hubiera ni siquiera un caso en la Argentina. A todos nos cambió la vida por esta situación que obviamente no elegimos, ¿no? Genera una situación de angustia, de incertidumbre, de preocupación. Hoy el objetivo es contarles dónde estamos parados, cuál es la estrategia que estamos siguiendo, reforzarla una vez más, que es como venimos trabajando desde el primer día, y en lo que estamos trabajando para los próximos días. Porque viendo la experiencia de otras ciudades del mundo, el aumento de los casos va a llegar. O sea, todo nuestro esfuerzo es para mitigar ese impacto. Pero repito, mirando lo que pasa en el mundo entero, el aumento de los casos va a llegar. No, todos vimos imágenes muy duras de Madrid, de Londres ahora, de Milán, de Nueva York, ahora de países del hemisferio sur, ¿no? Donde prevalece San Pablo, Lima, Guayaquil. O sea, estamos frente a un virus que no tiene cura, en el cual todavía no apareció la vacuna y se comporta en forma muy dinámica. Si vemos, la semana pasada había aumentado mucho en la ciudad de Buenos Aires, esta semana es más errática. Además, sumado a la experiencia de otras ciudades, en Buenos Aires tenemos algunas características que lo hacen más preocupante todavía, ¿no? Primero, la pirámide poblacional nos lleva a una proporción de la población de adultos mayores muy superior al promedio del país, ¿no? Y los adultos mayores son claramente quienes más riesgo tienen. Segundo, somos la ciudad de mayor densidad poblacional, donde vivimos todos más juntos. Una ciudad donde además de los 3 millones de porteños que vivimos, tenemos todos los días más de 3,5 millones que entran y circulan, con lo cual hay una enorme circulación de entrada y salida y por dentro de la ciudad de gente que viene del conurbano. Y además somos la principal puerta de entrada del exterior, que ha sido el principal foco de contagio. Y a todo esto se suma otra preocupación más, que es que recién ahora está llegando el invierno, donde que claramente el tema de la temperatura impacta sobre la propagación del virus. Con esta realidad, desde el primer día, estamos trabajando en un plan integral que tiene 3 pilares, creo que lo repetimos varias veces esto. Primero, el distanciamiento físico, que es la cuarentena, el esfuerzo que están haciendo todos los porteños. Segundo, el aislamiento de los contagiados y de los casos de riesgo. Por ejemplo, lo que hicimos en los hoteles, de aislar todos los que venían de afuera. El tema del testeo de grupos grandes de la población que lanzamos la semana que viene. Y el tercer pilar, también lo hemos repetido mucho, que es el cuidado específico de las personas con más riesgo, ¿no? Que son los mayores de 70 y los que tienen otras enfermedades. Ahora, además de esta visión más general, mirando la experiencia y los datos de otras ciudades, hay 5 temas que requieren un esfuerzo y una preocupación en particular, siempre con el mismo objetivo, que es reducir el impacto. Porque, repito, mirando otras ciudades, el aumento de los casos va a llegar. Lo que tenemos que trabajar es para reducir el impacto. Tanto el ritmo de crecimiento, los tiempos, la cantidad de gente, pero estamos trabajando para eso, para reducir el impacto. Los temas más en particular que venimos trabajando, primero es fortalecer el sistema de salud, con equipamiento, con camas, con respiradores, con insumos, con test, con todo el cuidado. El segundo es el cuidado especial de todos los que trabajan en el sistema de salud, que claramente son un grupo de mayor riesgo de contagio, naturalmente por la responsabilidad que tienen, y así se ha visto en otras ciudades, ¿no? El cuidado, el que tengan todos los insumos necesarios para cuidarse, en eso la verdad que venimos trabajando bien. El tercer punto, grupo de preocupación, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, son los adultos mayores. La semana pasada tuvimos más de 10.000 adultos mayores que nos pidieron asistencia de voluntarios. Hablamos con muchos de ellos, insistimos en nuestra preocupación de que no salgan, que se apoyen en sus familias, en sus vecinos, en los encargados. Y como dije, muchos de ellos pidieron ayuda de voluntarios. Tenemos que ayudarlos a cuidarse. El cuarto punto de preocupación, siempre siguiendo la experiencia de otras ciudades, es el tema de los geriátricos. Tenemos 20.000 personas viviendo en casi 500 geriátricos que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para los cuales tenemos protocolos, ahora lo van a profundizar. Y el quinto punto de preocupación específica son los barrios vulnerables, donde también tenemos un plan de acompañamiento, donde las últimas semanas aparecieron y aumentaron los casos en varias de las villas de la ciudad. Yo le voy a pedir a Fernán Quirós, a María Migliore, que profundicen un poquito respecto de cómo estamos trabajando en cada uno de estos temas.
También me acompañan Daniel Ferrante, que es subsecretario de Planificación en Salud y el director del Muñiz, Pablo González Montaner, que son parte del equipo. Para sistematizar la información, a partir de la semana que viene vamos a hacer una conferencia de prensa desde Salud específica de los temas sanitarios con ellos y otros miembros del equipo. Como les dije, el aumento de los casos va a llegar. El tema es trabajar como venimos trabajando desde hace más de un mes en reducir el impacto, en prever, en adelantarnos, en tomar medidas que nos vayan permitiendo reducir tanto en términos del ritmo de crecimiento como de la cantidad de los casos y poder atender mejor a aquellos que se contagian. Acá el objetivo es uno, lo dije siempre y lo repito, que es cuidar la vida y la salud de todos. Y para esto es fundamental la colaboración y la responsabilidad individual. O sea, llega un punto, no hay nada que podamos hacer desde el gobierno si no tenemos el acompañamiento y la responsabilidad de cada uno. En no salir de su casa si no es necesario, en el cuidado de las normas de aseo, del distanciamiento, todas las recomendaciones que venimos dando en el uso del barbijo. Así que les pido a cada uno de ustedes que nos sigan acompañando. Esto lo enfrentamos entre todos. Gracias. Ferran, María. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá. Como decía Horacio, una de nuestras principales preocupaciones tiene que ver con cómo acompañar a los barrios vulnerables en este momento tan crítico. Y por eso, desde el comienzo de esta pandemia, nosotros hemos dispuesto 5 líneas de trabajo específicas en las que ahora les voy a contar cómo lo estamos haciendo. La primera tiene que ver con garantizar la seguridad alimentaria, la segunda con la higiene urbana, la tercera con el plan específico de adultos mayores en barrios populares, el cuarto con la salud comunitaria y el quinto con la población de gente que está en la calle. Para empezar, les cuento cómo estamos trabajando con el tema de seguridad alimentaria, que como bien saben, el parate económico que ha implicado esta cuarentena, donde primero se siente es en los barrios populares, donde muchas personas viven del día a día. Por eso nuestra principal ocupación tiene que ver con que a nadie le falte un plato de comida. En ese sentido, antes de que comenzara la pandemia, nosotros asistíamos de manera directa alimentariamente a 102.000 personas. Hoy ya lo estamos haciendo a 260.000 personas de manera diaria. Esto, por supuesto, lo hacemos tomando todos los recaudos sanitarios posibles, es decir, que sacamos una serie de recomendaciones para que todos los comedores y los grupos comunitarios con los que trabajamos pudieran cambiar la manera en la que trabajan y pasamos a un sistema de viandas donde se cocina en los comedores y todas las personas se acercan a retirar la comida y la comen en sus casas, evitando así la concentración de personas en lugares cerrados. Y por el otro lado pusimos puntos de entrega de alimentos complementarios en cada uno de los barrios. Esto fue articulado de manera particular y diferente en cada uno de los barrios, entendiendo la comunidad, la conformación local y las necesidades específicas que había en cada uno. Segundo punto tiene que ver con la higiene urbana, donde básicamente lo que queremos es garantizar la limpieza de todos los espacios públicos, los espacios comunes, para así reducir los focos de contagio. Y en este sentido tenemos un equipo de 1.400 personas dividida en 50 cuadrillas que todas las semanas realizan diferentes tareas. Por un lado estamos realizando tareas de limpieza y de desinfección en calles, veredas, en plazas, en frente de comercios y en viviendas. Además tenemos 10 camiones cisternas que recorren diariamente y entregan litros de agua a quienes les haga falta. También estamos trabajando con 26 camiones atmosféricos para tareas de saneamiento y hay cuadrillas especiales que están atendiendo las emergencias eléctricas. Y por último, quiero destacar también que ya hemos realizado 39 operativos especiales de fumigación en espacios públicos y en viviendas para hacerle frente también a la problemática del dengue. En tercer lugar, hemos puesto en marcha un plan especial para resguardar y acompañar a los adultos mayores de los barrios populares, porque como bien decía Horacio, los adultos mayores son el grupo de riesgo más importante frente a esta pandemia y sabemos que a veces las condiciones de infraestructura en los barrios populares dificultan poder hacer la cuarentena. Por eso nosotros pusimos adelante un plan que tiene 2 lineamientos principales. Por un lado, a quienes viven solos lo que les pedimos es que no salgan de la casa y hemos conformado un grupo de promotores barriales donde de manera diaria se asiste a los abuelos y a las abuelas de manera alimentaria, asistiéndolos con medicamentos y cualquier tipo de necesidad que puedan surgir.
Ya hoy son más de 1.400 personas las que están inscriptas en este programa y están siendo asistidas de esta manera. Y por el otro lado, para quienes vivan con sus familias y quieran realizar este distanciamiento y por condiciones de infraestructura no puedan hacerlo, hemos dispuesto 28 centros de resguardos en parroquias, en centros de comunidades barriales, para que cualquier adulto mayor pueda acercarse y realizar este distanciamiento de forma segura y contenida. Esto también lo hemos trabajado de la mano de muchas organizaciones barriales con las cuales hemos construido el sistema con el cual estamos trabajando. El cuarto punto tiene que ver con los esquemas de salud comunitaria. Después Fernán profundizará un poco más en esto, pero también hemos llevado adelante campañas de vacunación en villas, al igual que en toda la ciudad, y ya son más de 3.500 adultos mayores los que han sido vacunados. Además, al lado de cada uno de los centros de atención de salud comunitaria en los barrios populares, hemos dispuesto un esquema de traslados para quienes presenten síntomas leves que puedan ser compatibles con los de coronavirus, pueden acercarse ahí y de manera inmediata van a ser trasladados a cada una de las unidades febriles que están dispuestas en las proximidades de los hospitales. Por último, también estamos trabajando de manera muy conjunta con el equipo de salud para poder asistir a todos aquellos contactos estrechos de casos confirmados positivos, es decir, que ante una confirmación de un caso, nosotros inmediatamente nos estamos poniendo en contacto con cada una de las familias o persona que ha tenido contacto para poder hacer un trabajo integral de seguimiento en términos sanitarios, de asistencia alimentaria y acompañamiento social también. Y el último punto que quiero destacar tiene que ver con la población que vive en situación de calle, que si bien alguna está dentro de los barrios vulnerables y otra no, es una población de riesgo a la que nos hemos dispuesto a atender de manera prioritaria en este tiempo. Desde que empezó la pandemia, nosotros hemos conversado con todos los centros de inclusión con los que cuenta la ciudad para poder abrirlos las 24 horas y así, de esta manera, evitar que esta población estuviera entrando y saliendo y ahí reducir los riesgos asociados a la circulación. Y además, durante la primera semana que esto comenzó, ampliamos la capacidad, agregamos 900 camas nuevas, ampliamos el equipo operativo del VAP, que está en la calle monitoreando de manera constante la situación de quienes están, y también ampliamos el equipo de la línea 108 para poder dar una respuesta inmediata ante esta problemática. Como decía Horacio, nosotros tenemos conciencia que la población vulnerable es uno de los grupos con mayor riesgo, por eso estamos acrecentando todas estas acciones del principio, aumentando nuestra presencia para poder acompañar a todos los vecinos y las vecinas que allí viven de la mejor manera. Bueno, buenos días a todos. Como estaba comentando Horacio, hay 5 áreas de particular cuidado y requerimiento de planificación muy detallada, que son las áreas más sensibles, más vulnerables en este proceso de la pandemia. El primer área más importante, como se estaba comentando hace un ratito, es el fortalecimiento del sistema de salud. Sistema de salud que hay que fortalecerlo y prepararlo para atender lo que significa la demanda agregada o las mayores necesidades de cuidado que va a tener la población, manteniendo el cuidado de las personas que requieran habitualmente por otras enfermedades y ampliando la capacidad del sistema de salud para atender a la gente agregada por esta problemática de la pandemia. En ese sentido, desde el primer día hemos ido comunicando la ampliación de las camas. Nosotros estamos agregando 300 camas de terapia intensiva nuevas sobre el sistema histórico que ya poseía 330 camas de cuidados críticos en diferentes áreas de los hospitales. Estamos agregando 600 camas de internación general para hacer frente a esta necesidad incremental. Incluso hemos agregado para atender a los pacientes que llamamos leves, que no requieren estar en el hospital, pero sí requieren distanciarse. Hemos dispuesto de 2.200 camas de hoteles. Toda esta estructura de las camas que estoy contando, preparándonos para el momento más difícil, de mayor actividad que tengamos en esta pandemia en el tiempo próximo. Además, por supuesto, hemos fortalecido el sistema de salud. Hemos ya agregado 1.200 enfermeros, cerca de 800 médicos, entre médicos de guardia y médicos de trabajo cotidiano. Hemos agregado kinesiólogos respiratorios, todo tipo de personal de apoyo, administrativos, camilleros, personas que conducen las ambulancias y
para todo lo que es el cuidado ambulatorio de estas personas, para que no tengan que circular por los hospitales, hemos agregado 20 unidades de atención de febriles, lugares donde la gente cuando llega al hospital se lo categoriza según el riesgo de tener esta enfermedad. Si tiene posibilidad de tenerla, se los deriva para las unidades febriles para que no circule con el resto del hospital y allí es atendida por un profesional y de acuerdo a eso se realizan los estudios, los hisopados, los test y de acuerdo al resultado de los test se define el manejo clínico. También fortalecimos todo el sistema de examen en términos de operarios y agregamos 6 ambulancias más por la necesidad de traslado de manera cuidada y hemos agregado todo el sistema de laboratorios que nos ha descentralizado la nación. Ya hoy por hoy están operativos 6 laboratorios para hacer PCR en 6 hospitales porteños. Estamos completando el ajuste de la técnica en 5 más. Hemos categorizado 4 laboratorios privados en la ciudad para podernos acompañar y hemos adquirido todos los test rápidos que vamos a necesitar para un plan que yo ahora les voy a comentar. El segundo área de muchísima importancia es el cuidado del equipo de salud. Todos sabemos que el equipo de salud es el primero y el que más se contagia. En todas las series internacionales ocurrió. Hay mucha por la modalidad de trabajo en los hospitales, por la exposición a los pacientes, pero también por lo que se llama el contagio horizontal entre los profesionales, es un área de mucho cuidado. Desde el primer día definimos un protocolo muy estricto de cuidado, hemos dispuesto todos los requerimientos de los elementos de protección personal, que están todos a disposición del equipo de salud y por supuesto que hemos desarrollado un plan de testeo de estos test rápidos que hemos comentado de manera sistemática y periódica, que la semana que viene comenzará y haremos todas las semanas los testeos de todas las personas que están en los hospitales, en los centros de salud, para poder detectar precozmente los potenciales enfermos, pero sobre todo también para dar la tranquilidad de quienes estamos sanos y podemos estar trabajando. Recuerden que muchos de nosotros nos enfermamos y cursamos asintomática la enfermedad. El tercer punto tan importante como estos es el tema, como decía Horacio, de los cuidados de los adultos mayores. Todos sabemos que es el subgrupo de la sociedad que más sufre la enfermedad y que más mortalidad tiene. Por eso desarrollamos 2 estrategias bien diferentes para las personas adultos mayores que viven solos, una estrategia muy fuerte de voluntarios, más de 36.000 personas están colaborando. Y la verdad que cada día que pasa los adultos mayores usan más el servicio del Estado, cada vez más son las personas que se piden ayuda con los voluntarios, que llaman al 147 de manera voluntaria y luego de todo el debate público que hubo sobre este tema, la verdad es que la gente está empezando a usarlo por su cuenta y eso para nosotros es un elemento extremadamente importante en términos sanitarios. Y por supuesto que las personas que viven con otros integrantes de la familia hemos dado todo tipo de recomendaciones, en la página del Ministerio las pueden encontrar, de cómo cuidar al adulto mayor dentro de una habitación, de una vivienda con otros convivientes. Y ya vacunamos 165.000 personas en 80 centros descentralizados, toda la vacunación antigripal está siendo un éxito realmente muy importante y hemos logrado que nadie tenga que ir al hospital para vacunarse. El cuarto lugar, los adultos mayores que están en hogares de ancianos y en geriátricos. Como comentaban hace un ratito, relevamos y construimos 70 equipos entre epidemiólogos, técnicos de la Agencia Gubernamental de Control, gente de la Secretaría de la Tercera Edad y sobre todo también integrantes de la Defensoría del Pueblo que nos han acompañado. Relevamos la totalidad de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho una capacitación de todos sus profesionales, hemos hecho una evaluación de riesgo de cada uno de ellos y la capacidad que tienen de manejar personas con esta enfermedad o con estos síntomas y hemos hecho en colaboración un plan de mejora de cada uno de ellos. Van a tener que reportar los signos vitales de manera sistemática y vamos a empezar la semana que viene junto con los hospitales el testeo sistemático de todos los trabajadores de los geriátricos para minimizar al máximo posible la entrada del virus. Sabemos que el virus va a llegar a todos los estratos de la sociedad, pero queremos hacer el mayor esfuerzo para que este sea de la manera más minimizada y menor cantidad posible. Por último, el quinto punto, el tema de los barrios vulnerables. Sabemos perfectamente bien que en los barrios vulnerables la medida más trascendente para evitar la pandemia, que es el distanciamiento físico, es extremadamente complejo, difícil en algunos lugares, absolutamente impráctico o imposible de lograrlo. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, ya lo comentó María, se ha desarrollado toda una política de acompañamiento. Nosotros del lado de salud acompañamos con todas las estrategias sanitarias y sobre todo las estrategias de bioseguridad y de cómo detectar rápidamente a las personas en los barrios vulnerables y cómo evitar que apareciendo un caso esa cadena de contagios ocurra rápidamente y para eso estamos desarrollando una política muy importante de seguimiento de los contactos estrechos y los convivientes y nuevamente al igual que les decían los geriátricos, sabemos que allí el virus
tiene más facilidad de contagiar y sabemos que tenemos que hacer políticas públicas muy intensas para minimizar lo más posible y acompañar y cuidar a las personas que se enfermen. Y dentro de esa misma lógica de barrios vulnerables, por supuesto que las personas en situación de calle. Estamos desarrollando toda una política sanitaria sobre los paradores. El Ministerio de Desarrollo Humano ha fortalecido, ha ampliado a 24 horas la estadía en los paradores y nosotros acompañamos con todas las medidas de bioseguridad y nuevamente el diagnóstico sistemático y el distanciamiento o el aislamiento de las personas que sufran la enfermedad. Así que un poco para cerrar y darle la palabra a Pablo, decirles que sabemos que tenemos 5 áreas de especial cuidado. Hemos desarrollado un plan específico para cada una de ellas que intenta hacer políticas públicas integrales y iremos presentándole a ustedes los avances de esta política semana a semana. Ante todo, muy buenos días. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y en especial quiero agradecer a las autoridades que me invitan a participar de esta mesa. Quiero aclarar que dentro de lo que es este sistema de salud, yo como director del Hospital Muñiz termino siendo un efector de todo esto. Pero cabe aclarar que como efector pertenezco a una red de hospitales donde tenemos toda la red de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que están coordinados por el Ministerio con reuniones permanentes y donde se coordina toda la actividad que se realiza. Pasamos a ser uno de los efectores más importantes porque el doctor Quirós desde el principio puso en valor un lugar asistencial que estaba prácticamente en un uso mínimo a aumentar su capacidad de uso, dotando de un montón de camas disponibles para poder recibir a los pacientes con esta situación. Estábamos yendo de un 20% de uso, lo logramos llevar ahora a un 80% de uso, contando con 144 camas actualmente, con la posibilidad de extenderlo al doble de camas si fuera necesario, en la medida que la pandemia así lo exija. Por el otro lado, no solo se tomaron medidas en cuanto a internación de sala, sino que también se tomaron medidas en cuanto a terapia intensiva. Las terapias intensivas que estaban un poquito aletargadas se pusieron al día y no solo eso, sino que además nos agregan ahora 2 terapias intensivas más, de tal manera que vamos a poder contar con 66 camas de terapia intensiva con respiradores correspondientes. Y eso nos da un fortalecimiento para el sistema como para contener esto de una manera, digamos, distinguida dentro de lo que son los hospitales de la red del gobierno de la ciudad. El otro punto al cual me quería referir, más allá de las obras, es lo que ustedes pueden ver acá, que son los elementos de protección. Acá nosotros estamos todos usando barbijos propios, que son barbijos quirúrgicos, pero que nosotros dentro del hospital nos manejamos con equipamiento y ese equipamiento está garantizado para todo el personal. Tenemos un gran inconveniente que, como todos ustedes, tenemos mucho temor a esta entidad, a esta enfermedad, y eso genera más miedo y ansiedad. Los medios, en ese sentido, a veces ayudan, a veces desproporcionan, y eso genera que la gente, por ese grado de ansiedad, esté pidiendo equipamiento de alta seguridad para situaciones que no lo corresponden. Y entonces tenemos un debate permanente en todos los ámbitos de salud, y eso hace que tengamos mucho cuidado de la entrega de los elementos para que sean utilizados donde son los lugares que corresponden. Así que podemos estar tranquilos de que el equipamiento de seguridad está a manos de toda la gente que lo requiere. Cabe aclarar que, como bien mencionó recién Fernán Quirós, se ha realizado capacitación. Lamentablemente la capacitación nunca es suficiente. O sea que a pesar de la capacitación que realizamos, personalmente yo, por ejemplo, hago auditoría permanente, o sea, paseo por el hospital en forma permanente para custodiar que la capacitación tenga resultados reales. Y lamentablemente debo decir que la capacitación no alcanza porque me encuentro con esta situación de irregularidad constante. Con lo cual, yo invoco a las autoridades que corresponden, no me refiero a ministeriales, sino del cargo jerárquico de cada uno en el hospital, que dé vueltas así como las doy yo para custodiar que todos los empleados cumplan con las normas que tienen que cumplir, porque eso es fundamental para ayudar a que todo esto se corte de alguna manera y no haya una transmisión entre personal de salud. Lo otro que es muy importante destacar es que hemos tenido un apoyo desde el Ministerio, como se mencionó anteriormente y que se hace redundante, con el nombramiento de personal.
a todo nivel y a toda escala, desde personal de seguridad, oxígeno, morguero, camilleros, transporte y en especial enfermería. Abordar esta enfermedad sin el acompañamiento de la enfermería es algo sumamente difícil. Así que a ellos mi mayor gratitud, porque ellos son gran parte del eslabón de todo esto, porque si el médico está expuesto, el enfermero lo está 100 veces más. Y por último, quería hacer mención de lo que recién mencionó Fernán, que son las unidades febriles. Sobre Amancio Alcorta, al lado del Ministerio, tenemos la apertura de 8 unidades febriles con 16 UTA que se llaman. Las unidades febriles son lugares de consulta para aquellas personas que tengan algún tipo de sintomatología. Al consultar ahí son registrados, aquellos que son necesarios son hisopados y aquellos que son hisopados pasan a un área de espera del resultado y según la necesidad o pasan, bueno, si es negativo vuelven a sus casas, si están bien, obviamente vuelven a sus casas, pero si tuvieran algún tipo de sintomatología son derivados a donde corresponden y si son positivos pasan a aislamiento. Bueno, creo que esto es todo. No sé si Daniel tendrá que hacer algún comentario al respecto. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre pregunta para el jefe de gobierno. Se escuchan en la reta varias quejas de distintos geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos de gestión pública y privada también, porque algunos aseguran que hay cierto nivel de dificultad para mantener las medidas de prevención de aislamiento en lo que se denomina permanentemente como el grupo de riesgo. ¿Hay alguna medida en particular, además de las anunciadas, para aquellos adultos mayores, como por ejemplo aislarlos en otros centros de salud? Ayer se registró la 5ª muerte en el geriátrico de Belgrano. ¿Cómo están evaluando esta situación? Y para el ministro Quirós, si es posible, del pico que se está hablando, que ya para la semana que viene se anuncian temperaturas más bajas, ¿qué dimensión de ese pico de contagios se esperan, teniendo en cuenta que ya varios infectólogos, los cercanos también al gobierno, dijeron que no va a tener Argentina un pico similar a Estados Unidos, Europa? ¿Cómo lo ven? Muchas gracias. Primero aclarar que los geriátricos en la ciudad, para que tengas idea de las magnitudes, creo que son 474, son privados. De ellos hay 2 que son públicos. O sea, la gestión de los geriátricos es privada. Obviamente nosotros tenemos un trabajo que Fernán puede detallar ahora un poquito más de protocolización de lo que están haciendo de cara al coronavirus, ¿no? Para completar lo que decía Horacio, nosotros decididamente tenemos un protocolo que es muy estricto, que ya lo hemos presentado y capacitado en todos los geriátricos, como yo comenté la semana pasada, y vamos a hacer un seguimiento estricto. Ahora, me pareció que en tu pregunta combinabas cosas diferentes. Una cosa es las personas que están viviendo en las casas de la tercera edad o los geriátricos, y otra cosa diferente es cuando aparece un caso. Ahí el Ministerio de Salud se hace presente, hace una investigación epidemiológica y define con el responsable del geriátrico cómo es la garantía del aislamiento, quiénes deben ir a un centro médico, quiénes se tienen que distanciar localmente y quiénes siguen con control estricto por parte del Ministerio. Son situaciones diferentes. Pero volviendo a la segunda pregunta que me hacías a mí, nosotros lo que veníamos viendo una curva relativamente estable, creciendo muy lento. Como dijo Horacio, la semana pasada tuvimos una serie de casos de días, con muchos casos más del doble de lo que veníamos teniendo. Y estos últimos días está más errática la curva, pareciera ser que está en un comportamiento que necesitamos terminar de comprender en estos días. De acuerdo a eso va a ser la evolución que tenga la curva. Ahora, decididamente, la Argentina no va a tener un comportamiento de curva de pico como ha sido Nueva York o como ha sido el norte de Italia, porque se han tomado las medidas apropiadas en el tiempo apropiado y porque la gente está haciendo un enorme esfuerzo para que no sea así. De manera que no esperamos una curva de esas características, sí esperamos una curva de actividad intensa, y esa curva de actividad intensa es la que requiere que preparemos el sistema de salud como lo estamos preparando, que coordinemos con el subsector privado, que coordinemos con la Seguridad Social, con el PAMI, que coordinemos con el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia para el área metropolitana, es decir, que todos trabajemos con un objetivo único, que es preparar a los sistemas de salud en su conjunto para atender un aumento de necesidades sanitarias en las próximas semanas que tenemos por delante. ¿Cómo les va? Buen día. Marcela Ojeda, de Radio Continental. Dieron detalles de cómo se están llevando adelante
los trabajos o los planes integrales, principalmente en los barrios populares, vulnerables, villas, asentamientos, como les querramos llamar. ¿De qué manera se puede llevar este plan adelante en lugares donde muchas familias viven hacinadas sin poder realizar ningún tipo de aislamiento, compartiendo habitaciones? Incluso el ministro Quirós ha dicho ayer que en asentamientos ya por lo menos hay un caso, y en la Villa 31, en el barrio 31 y 31 bis, ya hay más de 15 por lo menos contagiados por contacto estrecho, circulación local, lo dirán ustedes. ¿De qué manera se puede hacer con familias que viven hacinadas? Marcela, estoy preguntando. Digamos, desde el punto de vista sanitario, es lo que nosotros hacemos, por eso describimos estas 5 situaciones que son tan particulares, ¿no? Porque el resto es todo el resto de las situaciones del cuidado de la salud. En cada una de estas 5 situaciones que describimos tenemos una política pública especial. En los barrios vulnerables es una política pública combinada entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud. El componente de salud nosotros evaluamos caso por caso. Cuando nosotros identificamos un caso en un lugar determinado, evaluamos con la familia y los contactos estrechos y conviventes que tienen, qué posibilidades tenemos. Y en cada lugar hacemos el plan de trabajo. A veces lo que hacemos es apoyarnos en los dispositivos que el Ministerio de Desarrollo Humano desarrolló con los curas y con las organizaciones barriales, donde tienen lugares de resguardo, sobre todo las personas cuando todavía están sanas, para poder estar allí y aislarse de los riesgos. A veces lo que hacemos es buscamos alternativas operativas en el lugar o fuera del propio barrio para poderlos distanciar, y sobre todo estamos en una estrategia de diagnóstico muy precoz, testeo sistemático en los lugares donde necesitamos hacerlo, para poder retirar rápidamente del contacto social las personas de riesgo. Ahora, más allá de todo lo que nosotros estamos haciendo, que es mucho y está muy planificado y combinado entre los ministerios, es importante decir que naturalmente la contagiosidad del virus en estos barrios es mayor, y nosotros lo que hacemos es mitigar el problema. Digamos, un aspecto demográfico que nos ayuda un poco es que la demografía de estos barrios tiene una pirámide poblacional un poco más joven, y entonces seguramente la gravedad de las enfermedades no será la misma de lo que ocurriría si ocurriría esto en barrios donde la demografía es gente más de la tercera edad. Pero de todas maneras sabemos que esos son los lugares donde el virus va a contagiar con más facilidad, y estamos poniendo todas las políticas públicas posibles para acompañar, contener, anticipar y luego cuidar en las infecciones o en los enfermos que ocurran. Buenos días, Nicolás Gallardo, CNN Radio. Pregunta breve para el ministro Quirós y si es posible para el jefe de gobierno. Para Quirós, preguntarle acerca de si se prevé alguna convocatoria, algún llamado adicional a profesionales de la salud de otras áreas o estudiantes que les falten pocas materias ante una situación donde la transmisión de casos entre los profesionales amerite que se necesite mayor personal dentro de los hospitales. Eso por un lado. Y para el jefe de gobierno porteño, preguntarle acerca de lo que tiene que ver con cómo analiza la situación de la justicia con relación a los arrestos domiciliarios que se otorgan a internos de distintas cárceles. Se le pregunto porque se habla mucho acerca, por un lado, de la injerencia de la política, y si no, un comentario al respecto, porque ya hay detenidos incluso en la ciudad de Buenos Aires de personas que han tenido este beneficio y que ya han reincidido en los delitos, como por ejemplo pasó hoy en Almagro. Gracias. El tema de fortalecimiento de los médicos en el sistema de salud, como yo comenté recién, hemos incorporado 800 médicos nuevos, que es un número, una proporción muy importante de los médicos que ya teníamos. 800 médicos nuevos en diferentes formatos de contratación. Por otro lado, hemos trabajado con los residentes de tercer y cuarto año, que son médicos en proceso de capacitación intensiva, pero ya en los últimos años de su formación, donde ya están verdaderamente formados para ampliar su capacidad de trabajo y su dedicación dentro del sistema público. Y por supuesto que firmamos un convenio con la Universidad de Buenos Aires para que los alumnos de quinto y sexto año colaboren con cosas que no sean cuidado directo de los pacientes. Por ejemplo, todo el plan de vacunación que estamos haciendo, que es muy intensivo, lo estamos haciendo con colaboración de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades de la ciudad. El tema de que salgan los presos para mí es indignante. O sea, mientras la gente hoy está encerrada cumpliendo la cuarentena, tenemos presos que salen a la calle. Venimos haciendo un esfuerzo enorme estos últimos años en la Ciudad de Buenos Aires para mejorar la seguridad. A principio de año mostramos todas las estadísticas de cómo todos los delitos venían bajando. Y cuando nos encontramos con situaciones como estas, por ejemplo con el ejemplo este de ayer, de uno que lo engancharon robando en Almagro, había salido el día anterior. El día anterior había salido, ya al día siguiente estaba robando en Almagro, la policía, que está muy presente en la calle, lo agarró
Y el tipo lo que les dijo es, igual no importa, total vuelvo mañana y vuelvo a salir. Esa es la actitud, ¿no es cierto? Así que realmente es indignante este caso y muchos otros. Buen día, Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública. Gobernador, en relación a la pregunta del colega, muchos de estos delincuentes toman como coto de caza la capital federal. Y mi pregunta es si se van a redoblar los esfuerzos en los controles de ingresos, si se van a pedir listados de esta gente que ha quedado en libertad. Y para el ministro Quirós, lo escuché decir que el pico no va a ser en mayo, que tampoco sabía si va a ser en junio. Entiendo que significa que se está trabajando bien al respecto. Ahora, la política en general es a relajar la cuarentena y mi pregunta es si este relajamiento de la cuarentena no va contra este buen resultado que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, la presencia policial en la calle nunca se aflojó, o sea, la presencia está. De hecho, al delincuente lo engancharon ayer robando y lo metieron preso de vuelta, ¿no? Con lo cual, nuestra presencia, todo nuestro despliegue, el trabajo que se está haciendo, las cámaras, todo ese trabajo sigue. Y de hecho, como dije, a principio de año mostramos las estadísticas del año pasado y todos los delitos venían bajando, todos los delitos en la ciudad. Por eso digo, es indignante esto que delincuentes salgan a la calle. Y en relación a cuándo esperamos la mayor actividad de casos, nosotros lo hemos dicho una y mil veces, la contagiosidad del virus va cambiando semana a semana de acuerdo a las características de distanciamiento que la sociedad cumpla y ejecute en el día a día. De manera que nosotros lo medimos diariamente para saber el comportamiento y naturalmente cada vez que lo medimos tenemos una proyección de cómo se mueve la curva hacia adelante o hacia atrás. Habíamos tenido un periodo muy bueno hasta hace más de 7 días, donde parecía que la curva estaba tendiendo incluso a alejarse más en el tiempo. Esta última semana nos ha demostrado que la curva se acercaba un poco y en estos días estamos terminando de definir la evolución de los casos para entender bien cuál es el momento exacto en que vamos a tener la mayor actividad. De manera que nosotros lo que hacemos es cada vez que le hablamos a la sociedad, le decimos los datos que estamos viendo hasta el día de hoy indican que para los últimos días de mayo la actividad va a ser intensa. Eso es lo que estamos viendo hoy, pero es absolutamente cambiante semana a semana de acuerdo a la evolución. Y por supuesto que esa evolución tiene que ver también con las medidas de relajamiento de la cuarentena si ocurrieran. Por eso nosotros hemos sostenido públicamente que, dado lo que vimos la semana pasada, que era una semana de aumento intensivo de los casos, no parecía ser el mejor momento para discutir el relajamiento de la cuarentena, pero eso fue la semana pasada. Esta semana veremos cómo están los casos y la semana que viene lo volveremos a mirar. Es imposible decidir sobre esta cuarentena, siendo una enfermedad que tiene un seguimiento, una evolución tan particular, más de 2 semanas por delante. Nosotros lo vamos viendo en cada semana e imaginamos la semana siguiente de acuerdo a esos resultados. Sí, ¿qué tal? Buen día, Julián Amado de Radio Rivadavia. Para el jefe de gobierno porteño, preguntarle por el tema de la causa de los barbijos que se está investigando, que el gobierno porteño es parte y que ha iniciado las denuncias correspondientes y los sumarios, pero se conoció en las últimas horas que había barbijos vencidos. Y tras eso hubo una denuncia del personal de la salud en muchos hospitales porteños que temían trabajar con material vencido. ¿Usted le puede garantizar a los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires que están trabajando con el material correspondiente? Eso por un lado que tiene que ver con salud y por otro lado que tiene que ver también con usted con el tema del movimiento que tiene la cuarentena. Si hay posibilidad o están estudiando en materia económica abrir al sector de la construcción para que pueda trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Mira, como dijo Fernán recién, el aumento de la cantidad de casos ha sido errático. La semana pasada había habido un aumento bastante significativo, donde se más que duplicó, si tomamos contra semanas anteriores, con lo cual claramente era una situación de preocupación. Esta semana, venimos un par de días, viene más errático, con lo cual va a depender de acuerdo a la evolución del aumento de los casos, como dijo Fernán. Después, respecto a las causas, toda la información que tenemos se la dimos a la justicia. En términos del material, como dijo el doctor, tienen todo el material necesario, el sistema de seguridad. Él habló en particular del Hospital Muñiz, pero Fernán, por ahí podés ampliarlo al resto del sistema. Sí, aclarar que, digamos, que nosotros tenemos todo el material aprobado por la ANMAT y controlado. Digamos, ese material al que vos hacés referencia nunca ha sido recibido de manera definitiva en el Ministerio de Salud y nunca ha sido distribuido, ni siquiera ha sido comprado. Es todo un material que ha estado bajo el debate público, pero que el Ministerio de Salud no ha adquirido de manera definitiva, de manera que no hay ningún riesgo, ninguna posibilidad que nadie reciba nada que no corresponda. Perdón, el tema de la construcción, le había preguntado.
No, lo dije en general, digo, nosotros vamos analizando, como decía Fernán, claramente semana tras semana. O sea, la semana pasada había sido una semana de aumento fuerte de la cantidad de casos, lo cual obviamente nos genera preocupación. Por eso Fernán decía claramente que no, después de la semana anterior, de la semana pasada que habíamos tenido, no era un momento para analizar aperturas. Esta semana fue más errática y ahora empieza a aparecer otro factor, como dice el doctor, por ahí si querés complementarlo, que es el tema del clima. O sea, viene el frío, cada vez más lo estamos viendo y eso es un factor que claramente ayuda a la propagación. Por eso tenemos que ser más precavidos aún, ¿no? Buen día, Matías Panza para Multivisión Federal. Hacerles una consulta en referencia a estos 1000 casos que se registraron de dengue en la última semana. El martes cayó un temporal en la ciudad. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Si me podrían dar algunos indicios. Sí, por supuesto. Más allá de que esta pandemia se lleva la enorme mayoría de la comunicación pública, nosotros no hemos modificado en nada todo el plan de prevención y diagnóstico precoz y manejo de la casuística del dengue. Tenemos un equipo dedicado absolutamente a esa tarea que sale sistemáticamente por los barrios, trabaja en el descacharreo. Ustedes saben que allí es donde el mosquito está, en el domicilio, el peridomicilio. Hemos seguido trabajando intensamente en eso y todo el sistema, sobre todo el primer nivel de atención, ha estado trabajando en el cuidado particular de las personas con dengue. Estamos en un año que ha habido un brote epidémico en toda la región, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires también, y tenemos un poco la buena noticia, por llamar de alguna manera, que llevamos 1 o 2 semanas con algunos fríos matutinos, eso rápidamente quiebra el ciclo del mosquito, de manera que lo que estamos viendo ahora en la curva de dengue es que empezaron a disminuir los casos. Básicamente quedan los mosquitos adultos que duran en la vida 2 a 4 semanas más después de los fríos y los últimos casos que estamos diagnosticando. Lo que vemos en la curva de dengue es que por suerte en las últimas 2 semanas están en permanente disminución y esperamos que las próximas 2 semanas ya sea un tema que haya quedado atrás y que nos permita despejar un poco todo el sistema de salud para atender a esta nueva pandemia. Buenos días, soy Daniela Gian de C5N. Preguntarle a la ministra Migliore qué pueden hacer aquellas familias que tienen un adulto mayor en los barrios vulnerables, cómo tienen que proceder si quieren aislarlos en alguno de estos centros. Y en segundo lugar, ¿cuál es la situación con respecto al agua que en el barrio 31 están denunciando un faltante del servicio? Gracias. Mira, todos los adultos mayores que necesiten acceder a estos centros de resguardo pueden comunicarse con cada uno de los equipos territoriales que está trabajando de manera permanente en cada uno de los barrios, en cada una de nuestras oficinas diferentes en cada uno de estos lugares y a partir de ahí comunicarse con nosotros, avisarnos de esta voluntad de entrar a los centros de resguardo. Igualmente nosotros estamos llamando de manera proactiva a toda la base de contactos que tenemos de los adultos mayores en barrios populares vía teléfono y estamos realizando operativos territoriales semanales para poder identificarlos. Nosotros tenemos, a partir de los censos que hemos realizado en los últimos años, una base bastante consolidada de dónde es que están estas personas y de manera proactiva, junto con los equipos territoriales, estamos buscándolos para ofrecerles esta iniciativa. A su vez, el tema de agua en el barrio 31, como sabemos, la semana pasada hubo un problema en la planta San Martín de AISA, generando problemas en la presión de agua y de entrada al barrio. De manera inmediata, el equipo de la Secretaría de Integración Social Urbana se puso en contacto con los equipos de AISA para poder proveer de manera inmediata el agua a cada una de las familias. Hay un número de WhatsApp habilitado para que todas las personas del barrio 31 que necesiten una asistencia especial en este sentido puedan acercarse, puedan escribirnos y avisarnos. Y además está el equipo de barrio 31 permanentemente en el barrio para tomar los reclamos y asistir a cualquier vecino que pueda necesitar.